Bienvenidos. Este podcast surge con el propósito de aportar ideas de valor en base a experiencias y anécdotas vividas de gente pilas. Soy Carlos Figueroa, emprendedor desde los 17 años, apasionado de los negocios y amante de Honduras. 3, 2, 1. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Ideas de Valor. Tenemos un súper mega invitado hoy. Tenemos a Guni Matamoros. Es un placer que nos acompañes y gracias por venir, Guni. Gracias por la invitación, Carlos. La verdad es que es un gusto estar acá, conocer estas instalaciones. Una de las cosas que más me llamó la atención cuando vi que estaba haciendo el podcast era eso que había incluido el espacio adentro del comercio, ¿no? Es decir, se me hace también muy interesante la idea de que en algún momento vamos a ver personas pasar por allá afuera comprando, claro, y se van a hacer la pregunta de qué está pasando allá adentro, ¿no? Claro. Entonces, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos y que queremos dar a conocer un poquito cómo fue la conexión de nosotros, ¿verdad? No sé si te acordás. Claro que sí. De hecho, bueno, hay cosas de esa conexión que usted todavía no sabe, ya creo yo, y vamos a comenzar por ahí. A partir de la boda, sí, no recuerdo muy bien si alguien los recomendó conmigo o algo así. Vale decir, yo soy fotógrafo, he sido fotógrafo de bodas mucho tiempo. Me acuerdo que acordamos hacer una sesión preboda, hacer la boda eclesiástica, pero pasó algo y me encanta que sea esta la oportunidad de platicarlo, porque yo no sé si usted se acuerda todavía de eso, que hicimos la sesión preboda en la casa de su cuñada. Sí. Me acuerdo, hoy de hecho le mandé un mensaje, pero por la señal no le cayó, voy por la entrada de la casa de su cuñada, porque me acordaba muy bien del desvío, que yo tuve un problema con la memoria de las fotos, y después tuvimos que hacer un nuevo acuerdo y vine a hacer la civil. Cuando eso pasó, yo estaba en una de las etapas más duras de mi vida, ¿sí? que mucha gente no lo sabía. Yo vivía ansiedad generalizada muy fuerte, pero cuando le digo muy fuerte, fue fuertísimo. Yo tenía que hacerme mediciones a cada rato, yo pasaba ansioso, hipocondríaco es la palabra. Después de eso caí incluso en depresión algún tiempo, pero el show continúa, es decir, yo tenía que seguir trabajando, tenía contratos pendientes, tenía parejas que estaban esperando situaciones, y se lo mencionaba porque me acuerdo que uno de los días de ansiedad más difícil de mi vida fue el día de la boda civil. Porque yo ese día tuve un evento en Bosques de Zambrano, en la mañana, antes de venirme a la boda, porque la boda era como a las 2 o 3 de la tarde, según me acuerdo. Y yo ese día anduve taquicárdico, me sudaban las manos. O sea, de hecho me acuerdo que yo estaba esperando que pasara la boda civil para poderme retirar un rato, respirar, pero eran ataques de pánico, que en ese momento a mí me pasaban ataques de pánico como tomo agua hoy en día, ¿no? Es una cosa, era muy fuerte, fue cuando lo estaba viendo más fuerte, y de hecho fue un día un poquito complicado para mí, aunque la boda resultó muy bonita, de eso sí me acuerdo, en la terraza, todo el mundo andaba, la casa es muy bonita, el jardín también. Pero siempre que vengo por la esperanza me acuerdo de eso, porque incluso ese día me agarró tan fuerte la ansiedad que yo fui a parar acá al hospital. Wow. Sí, yo fui a parar al hospital y a que me pusieran, no recuerdo el qué en este momento, pero quizás algún ansiolítico o algo así, y creo que esa noche yo me quedé en un hotel que está acá, que parece de Los Picapiedras, no sé si aquí podemos decir nombre, entonces vamos a decir el hotel que parece de Los Picapiedras. Cabaña Los Pinos. Sí, Cabaña Los Pinos, que a mí me gusta mucho porque es bien fresco y a mí me encanta lo frío, y aquí la zona se presta para eso. Y me acuerdo que después del hospital llegué al hotel casi dormido por los ansiolíticos. Wow. Sí, me acuerdo que estaba en una gasolinera aquí cerca comprando, no me acuerdo, un panquecito, una cosa así compré, porque ya estaba con hambre cuando salí del hospital, pero recuerdo que cuando me subí al carro casi me caía de la inyección que me dieron, y ya al día siguiente amanecí como que sin nada. Pero la ansiedad es así, la ansiedad es
un día descontrolado y un día siguiente normal y un día descontrolado. Entonces yo siempre me acuerdo de eso, por eso también me acuerdo de la boda allá en Tegucigalpa, que estuvo súper bonita en la parte de afuera de uno de los hoteles de allá. Toda la decoración súper linda, sí, me acuerdo de su esposa que andaba, de hecho recuerdo algunas de las fotos que hicimos en la habitación larga arriba, ella con la ventana y todo eso. Súper. Entonces sí, no creo, me acuerdo bien. Gracias. Gracias. Fíjense que va un poquito más atrás, no sé si se acuerdan. No hay problema. Ajá. Nosotros antes teníamos un negocio de muebles en Comayagua. Estuvo en Comayagua. Ajá. Y usted tenía un proyecto que me imagino que por ese tipo de problemas, de motivos, está stand-by, ¿verdad? Claro, me imagino. Claro. Y ya nos va a contar un poquito. Y yo le escribimos para ofrecer que nosotros le podíamos hacer todos los regalos que usted iba a dar en el viaje. Claro, no sé si se acuerda. Sí. Ahí comenzamos la relación. Ya me acordé, sí. Surgió la boda y... En realidad ese proyecto, si no me equivoco, era el de agarrar carretera a Sudamérica. Ajá. Sí, que era irme de Honduras a la Patagonia, al final del cono sur. Ese viaje se interrumpió, es curioso la vida, no por eso, lo mío vino un poco después, sino porque a mi mamá la diagnosticaron con cáncer. En ese tiempo mi mamá tuvo un tipo de cáncer de piel y fue muy fuerte, pues fue una noticia muy dura. El cáncer a veces no siempre es tan drástico como uno lo cree cuando no conoce o no lo ha vivido, ¿verdad? Sí. Pero por la misma ignorancia y la falta de conocimiento que tenemos sobre esas enfermedades, siempre que uno escucha la palabra cáncer suena muy fuerte. La primera vez que en la familia de uno suena la palabra cáncer, uno siente que inmediatamente el mundo se viene abajo, ¿no? Sí. Entonces, en ese momento yo decidí suspender ese proyecto que sí está en stand-by porque es algo que definitivamente quiero hacer, y lo suspendí porque entendí que mi lugar era al lado de mi mamá. Claro. Sí, yo dije, ¿qué tal que yo tome viaje? Y en medio de ese viaje, pues, ella no lo libre. Gracias a Dios, mi mamá está en remisión, quedó completamente sana. Sigue siendo un trompo como toda la vida, pero sí fue un año más o menos que vivimos en terapias con ella, quimioterapias, radioterapias y todo este tipo de cosas que fue bien duro. Sí, no. Y después vino mi ansiedad en medio de eso. Entonces ahí todo Pero sí, no me acordaba de esa conexión que había comenzado por ahí. La verdad es que no me acordaba. Sí, no, y ahí estamos para apoyarle. Gracias. Cuando se dé la oportunidad, ahí vamos a ser los primeros. Sí, de hecho en ese entonces que platicábamos de eso, yo me acuerdo que yo estaba consiguiendo el carro para hacerlo. Porque tenía en mente un carro en particular que era el que quería, pensando en la facilidad de encontrar las piezas en el camino, que sea un carro que en toda Latinoamérica sea más fácil de arreglar, porque que era lo que platicábamos hoy antes de comenzar este podcast, el que se sube un caballo tarde o temprano se cae, el que maneja choca, o sea, el que tiene un carro se le arruina. Esas son cosas que pasan, es parte de la vida. Es parte de la vida. Sí, y hablando un poquito de ese tema de ansiedad, que es bien común, la verdad, o sea, es más común de lo que pensamos, y el testimonio suyo me parece súper interesante porque un montón de gente está sufriendo en este momento. En este preciso momento está con un ataque de pánico. Sí, la ansiedad es algo que uno no comprende hasta que lo vive, como la depresión. Sí. Uno cree que uno sabe lo que es depresión porque ha tenido días tristes en la vida. Todos hemos tenido días tristes. Y la depresión no son días tristes. La depresión es una tristeza constante que uno no sabe cuándo va a terminar. Por ejemplo, la ansiedad es el miedo al miedo. Básicamente, ¿sí? Es decir, miedo a que me pueda pasar esto si voy a tal lugar. Miedo a que mi cuerpo no anda bien o que me imagino que tengo una enfermedad y nadie me puede sacar esa idea de la cabeza. Miedo a no voy a poder pagar mis deudas, pero es un miedo que uno lo vuelve irracional. Es decir, llega a un punto que le genera tanto temor que el cerebro se acostumbra a pensar que algo malo va a pasar. Y es ahí, la ansiedad en realidad, los ataques de pánico son una reacción natural del cuerpo en términos muy médicos, donde cuando estamos ante una situación de peligro, el cuerpo lo que intenta es huir. ¿Sí? Viene del periodo que nosotros éramos cazadores, y entonces si había un animal que nos podía comer a nosotros literalmente, entonces el cuerpo concentra la sangre, ¿sí?, en las extremidades, acelera el corazón, sube la presión para que usted pueda correr más rápido y salvaguardar su vida. El problema es que como hoy en día vivimos en una sociedad con tanto estrés, tantos compromisos, llegamos a tener esa necesidad
sin realmente estar en el miedo o en la situación de que me voy a morir o de que un animal va a venir, me va a comer, me va a cazar, ¿verdad? Sí. Y entonces es donde uno no encuentra qué hacer. Ahora, la ansiedad, hoy en día, yo lo puedo decir, se supera no haciendo nada. Y esa es la cosa más rara del mundo de entender. Porque una persona ansiosa que siente que el corazón se le va a salir, lo primero que quiere hacer es ir al hospital, por ejemplo, ¿sí? Y lo último que debe hacer es ir al hospital, ¿sí? La persona ansiosa que cree que, por ejemplo, que tiene un problema financiero y esa es la principal causa de su ansiedad, lo primero que tiene que entender es que las deudas no se pagan de hoy a mañana. Sí. Y generalmente una deuda que ocasiona ansiedad es una deuda que uno no puede pagar, precisamente, ¿sí? Sí. Entonces lo único que uno debe hacer es hacer lo que hoy puede hacer y saber que con eso es suficiente, ¿sí? Y que uno tiene la capacidad de pasar ese problema al otro. Porque, a ver, por ejemplo, una deuda no es un problema de uno. Es un problema del que a uno le debe, de a quien uno le debe, claro. ¿Sí? El problema lo tiene quien necesita el dinero, no lo tiene quien lo debe, aunque sea raro verlo de esa forma. Claro, es un compromiso, lo tengo que cumplir, es la forma correcta de llevar la vida, pero en realidad la persona más necesitada, si uno lo piensa, no es el que tiene que pagar, sí, es el que está cobrando el dinero, porque él tiene que recuperar el dinero que ya dio, pero la mayoría de las veces lo vemos como, es mi carga, yo tengo que pagar. Y claro, uno tiene que ser responsable, con esto no quiero decir jamás lo contrario, pero uno tiene que entender que hay sabiduría en esa frase de un día a la vez. Hoy hago lo que hoy puedo hacer y ya mañana pues me encargo de mañana, porque nadie tiene mañana asegurado. Claro. Sí. Y que tiene que ver, he visto una publicación que me llamó bastante la atención sobre un libro. Un libro en particular que tenía que ver con Harvard. Sí, hay un libro. Bueno, yo cuento, para mí, yo salí de la ansiedad digamos, con diferentes herramientas. No voy a decir que fue únicamente una. Una de las herramientas más importantes, por ejemplo, fue que en ese tiempo me acerqué a Dios increíblemente. Quizás no en una manera religiosa, pero sí comencé a servir a Dios, comencé a hablarle a otra gente, a servir a los demás. Pero hay un libro de Omar Villalobos, ¿sí? Que de hecho hoy venía escuchando a Omar Villalobos porque me encanta escucharlo, que se llama Cómo ser chingón sin ir a Harvard, ¿sí? Ese libro es como un manual que a uno le dice, ok, comencemos de cero, ¿sí? ¿Cómo tenés que pensar? Tienes que pensar así, así, así. ¿Qué es lo correcto que tenés que hacer? Tener una rutina, tener esto, tener lo otro, comenzar tu día de esta forma, terminarlo. ¿Qué haces con los problemas? ¿Sí? ¿Cómo te hablas a vos mismo? Por ejemplo, en ese libro hay una historia muy bonita que cuenta que llega Einstein, no me acuerdo a qué país, vamos a decir que, por ejemplo, llegó a Inglaterra, ¿sí? Y entonces le dicen, señor Einstein, trae algo con usted de valor, ¿verdad? Porque en esos tiempos era como, ¿qué es lo que te hace importante? ¿Qué es lo que traes, verdad? Y Einstein contesta señalando a sí mismo todo lo que ves, como refiriéndose, yo soy el valor, ¿verdad? Claro. Y entonces ese libro lo que le hace a uno es realmente, quizás a mí no me gusta mucho la palabra, pero sí es empoderarse, ¿sí? Hacerse cargo de sí mismo, ¿sí? Entonces comienza uno a ver que fortalezas todos tenemos, debilidades todos tenemos, pero todos tenemos la capacidad de administrarlo. Y hay algo muy bonito que yo creo que al final es lo más importante para poder tratar temas de ansiedad, y es cómo yo respondo ante las situaciones. A uno se le olvida que uno tiene la herramienta de yo soy dueño de cómo yo reacciono, y eso es todo. Porque usted, por ejemplo, podría venir ahorita y ofenderme, ¿sí? Y ese no es el problema. El problema va a ser cómo yo reaccione, ¿sí? El problema todavía no está cuando uno recibe una ofensa. O el problema no está cuando a uno se le sale una llanta del carro. O el problema no está cuando uno se tropieza y se cae. El problema es qué hago yo a partir de ahí. Entonces, la vida es una secuencia de problemas, de situaciones, de no sé qué. Y la clave es precisamente entender que la vida no tiene por qué ser perfecta. Sí. Porque la gente que tiene ansiedad es porque está esperando que la vida camine bien. Así es. La vida no tiene por qué caminar bien. Así y cuando uno acepta que la vida no tiene por qué caminar bien, entonces uno comienza a reaccionar distinto. Sí, no, se trata de recomponer, ¿verdad? O sea, ir caminando, claro, y recomponer, y de eso se trata, incluso en los negocios, o sea... Claro. Así es la vida y así es Bueno, platicábamos al inicio, yo tuve un problema con una memoria. Uno como fotógrafo, el peor temor de un fotógrafo es que se te dañe una memoria o que se te pierda una memoria. O de un generador de contenido, vaya, hoy en día. Eso es lo más frustrante, porque uno jamás en la vida tiene la intención
de arruinarle un recuerdo a alguien que valora ese recuerdo y que está pagando por él. Sí. Pero te va a pasar. O sea, es que te va a pasar. A mí me han pasado unas. O sea, yo una vez extravié una memoria, por ejemplo, y la encontré después de 4 meses, una cosa así. Ya había pasado el evento, ya había pasado la boda, ya les había recompensado a los novios, les había devuelto el dinero, les había hecho el evento, les había hecho todo. Y después encontré las fotos. Y fue como, Dios santo. Y fue frustrante porque uno tiene sus mecanismos de orden. Es decir, a mí no se me pierden. Yo normalmente termino una boda y antes de dormirme llego, hago un respaldo en un disco, dejo la memoria intacta, tengo como 20 memorias, entonces esa memoria no la vuelvo a usar en X tiempo. Pero un día, tal vez la metí en la bolsa pequeña del pantalón, tal vez hice algo que normalmente no hago y fracasé, ¿sí? Fracasar es lo mejor que uno puede hacer para llegar a algo. Así es. Sí, no, uno fracasa, no. Y fracasamos todos los días. Sí. O sea, esa es una frase que sí, ya le he repetido aquí en el podcast y que es bien común, pues. Claro. Con todos los invitados y que todos los que nos escuchan y nos miran, vuelvo y repito, es normal. O sea, es lo más normal del mundo. Sí, decir, por ejemplo, una tienda como esta, yo creo que alguna vez va a pasar, o si no ha pasado, ¿verdad? Que uno, por más que intente que todo sea lo mejor, alguna toalla salió con un hilo mal. Así es. Y para algún cliente eso va a ser, y el aprender a lidiar con eso es la clave. Sí, por ejemplo, yo hoy en día que trabajo con clínicas veterinarias, que es sector salud, lo queramos ver así o no, o sea, no es un hospital humano, pero es sector salud. La medicina no es perfecta. Además que es como en las personas, es decir, usted no reacciona a la anestesia igual que yo. Entonces la evolución, la mejora, y a veces pasa que, por ejemplo, un médico dice, mire, normalmente usted puede venir a los tantos días y ya vamos a retirar los puntos porque ya la cicatriz sanó. Y resulta ser que un perrito en particular dentro de 10, digamos, no era así. Pero ya ese cliente se queda así como, puchica, me dijo esto, ¿por qué no ha sanado? ¿Por qué no ha recuperado? Pero es parte de... Contándonos un poquito, bueno, señores, quiero decirles que estamos con uno de los mejores fotógrafos de Honduras, ¿verdad? Gracias por eso. La verdad que quería decirlo y pues antes que no lo diga, se los aclaro, estamos aquí con Matamoros, de los mejores fotógrafos de Honduras. Y vamos a tocar, ya vamos a hablar un poquito de la parte lo que usted quiera, claro que sí. Y contanos un poquito de esa parte de Pet Plaza, cómo se dio, cómo... Ok, a ver, resumiendo cómo llego a ello. Mi familia es de veterinarios, es decir, mi abuelo, que en paz descanse, mi abuelo Paco, fue el segundo médico veterinario en Honduras y el primero en tener clínica, que es la Matamoros, hoy en día en Tegucigalpa, que ahora la tiene otra persona, mi tío, que es el hermano menor de mi papá. Mi papá es médico veterinario, tengo mi tío que es médico veterinario y mi hermano que es médico veterinario, ¿verdad? En ese sentido, pues viene de una línea, yo crecí con animales. En mi casa habían 2 temas, había arquitectura y había veterinaria. Porque mi mamá es arquitecto, mi papá es veterinario, mi hermano mayor es arquitecto, mi otro hermano es veterinario y solo yo, bueno, yo estudié algo completamente distinto, yo estudié relaciones internacionales. Y entonces en algún momento mi hermano se separa ya de mi papá, cuando mi papá está con planes de retirarse también, y comienza Pet Plaza, ¿verdad? Pet Plaza, gracias a Dios, hoy en día es probablemente la clínica veterinaria más grande en el país y sin lugar a dudas la más grande en Tegucigalpa, lo cual también significa un montón de estrés, de problemas, de situaciones, ¿verdad? En la pandemia, el trabajo de los que creamos uno u otro tipo de contenido se vino abajo, todo primero se paró, ya después comenzaron a surgir oportunidades más bien de crear podcast, de crear videos, de hacer contenido, pero para todos al principio fue un hasta aquí, ¿verdad? Un se detuvo y en determinado momento, en los primeros 3 meses de pandemia, a mi hermano le dio COVID, ¿sí? Y en ese momento me pidió apoyo para que yo fuese a ayudarle a seguir dirigiendo la empresa, a seguir administrando las cosas. Entonces yo estuve como 15 días a cargo. Fue un poquito difícil porque yo no estaba tan acostumbrado a manejar tantas personas ni tan directamente. Yo he tenido gente trabajando conmigo, pero casi siempre remotamente. O sea, yo he tenido videógrafos, diseñadores, este tipo de cosas, pero cada quien trabaja desde su casa, tenemos reuniones cada cierto tiempo, no tenía gente alrededor todo el tiempo y para no extenderme tanto, pues con el tiempo me fui quedando. Al final mi hermano también me propuso que hiciera parte del equipo con él, que me incluyera en la empresa y hoy en día pues es el motor más importante en el que trabajo. O sea, parece mentira, gracias por lo de la fotografía, he bajado bastante ese tema, hay increíbles fotógrafos igual, o sea, jamás en la vida yo me pondría en la misma posición que me dio, pero se lo agradezco, pero hoy en día Pet Plaza es lo que a mí me
me tiene ocupado de 6 de la mañana a saber a qué horas de la noche, porque atendemos emergencia 24 horas también. Entonces nunca cierra. Es decir, un día pasó algo, les voy a contar algo cómico, que mi hermano me preguntó: ¿vos sabes dónde está la llave de la puerta principal? Y yo me quedé en blanco y le dije: no. ¿Y tenés idea de quién sabe? Y le dije: es que la verdad esa puerta hace mucho tiempo no se cierra, porque como somos 24 horas nunca está con llave. Sí. O sea, no hemos tenido un día que hemos dicho: ok, se cierra, vámonos a descansar. O sea, ahí hay gente todo el tiempo trabajando. Entonces ha sido una grata experiencia y ha sido un nuevo reto, ¿sí? Con errores, porque me ha tocado, por ejemplo, manejar recursos humanos, que es un reto inmenso. Sí, lo más difícil. Sí, es muy complicado. A veces hay gente que lo ve de menos, pero yo hoy en día, de verdad, me quito el sombrero ante esas situaciones. Pero me ha gustado porque pues yo tengo una manía que yo creo que es positiva. Y es que yo veo las cosas con el agrado de aprender. Entonces, yo siento que si estoy aprendiendo, vale la pena seguir. Si no siento que aprendo, no es el lugar donde debo estar. Así es. Sí, no, tenés que ganar algo. O sea, sí, exactamente. Y la verdad es que ha sido porque yo me pongo a pensar, han habido días que uno dice: no sé si sigo, porque siempre está la otra, ¿no? Siempre está de regreso a mi otra empresa, sigo trabajando en fotografía, yo tenía mis proyectos comerciales, esto y lo otro, pero también eso es un poquito de cobardía, ¿sí? No me gusta retirarme, es como salirse del ring sin haber pegado, ¿no? Sí. No, uno tiene que decir: hey, tengo que reconocer mis errores, tengo que aprender a manejar mi carácter. Yo soy una persona de carácter fuerte y no es fácil manejar gente siendo uno una persona de carácter fuerte, porque no lleva las de ganar. ¿Sí? Uno no se puede pelear con su gente, uno tiene que aprender a trabajar con su gente, ¿verdad? Entonces ha sido una buena escuela y ha sido volver un poquito a lo que viví toda la vida, porque yo toda la vida estuve rodeado de animales. O sea, mi papá es especializado en caballos. Sí, yo vi caballos todo el tiempo, pero siempre tuvo su clínica y siempre he entendido los conceptos detrás de radiología, ultrasonografía, hematología y todo ese tipo de cosas. Sí. Ok, y, o sea que ahorita, pero siempre seguís haciendo bodas. Siempre hago bodas, pero por ejemplo este año ya únicamente una boda por mes. Ajá. Porque a mí me gusta, y no es por tirar flores, pero sí me gusta sentir que voy a darlo todo. Y no es posible darlo todo cuando uno está cansado. Sí. Entonces comencé a notar a finales del año pasado que ya cuando iba al evento, o sea, ya el sábado, no era como antes, porque yo antes entre semana editaba, hacía un proyecto comercial o algo así. Ya ahorita me macaneé toda la semana y el sábado tengo que ir con toda la energía y además con la tensión de que en cualquier momento me pueden llamar por alguna situación que se está presentando en la clínica, ¿no? Sí. Entonces decidí reducirlo a una boda al mes. Okay. No lo podía dejar porque me costó muchísimo, me costó hacerme un nombre. Yo hago bodas desde el 2012. Me encanta hacerlo, yo lo disfruto. Realmente yo siempre le digo a la gente que en la boda yo suelo ser de las personas más alegres, porque a mí me encanta, o sea, me gusta ver a la gente bailar, disfrutar, llorar, etcétera. Yo lloro generalmente cuando el papá de la novia baila con la novia, es mi momento más emotivo en una boda. A mí se me sale una lágrima porque le veo el rostro al Señor así como estoy entregando a mi hija, ¿no? Entonces no puedo dejar de hacerlo, pero no puedo ser irresponsable tampoco y pensar que puedo llevar al mismo ritmo. Sí, o sea, pero siempre, digamos, tu rol en la fotografía, tu favorito siempre son las bodas. O sea, también haces parte comercial, ¿verdad? Sí, yo hago trabajos comerciales, no es lo favorito que hago. Es rico en el sentido de que es un poquito más tranquilo en tiempo, porque en una boda uno va con reloj y va con una agenda. Yo no puedo atrasar al padre, no puedo atrasar a la maquillista, no puedo atrasar todo el evento, ¿verdad? En cambio, en lo comercial, si yo voy a fotografiar un bote con agua, por ejemplo, yo me puedo tomar 3 horas hasta que saco la foto perfecta y no me van a matar por ese tiempo, ¿verdad? Yo comencé haciendo no bodas, yo comencé haciendo fotografía de estrellas, astrofotografía, Vía Láctea y todo ese tipo de cosas, y comencé haciendo semidesnudos. ¿Sí? Que es algo que casi nadie sabe. En algún momento yo llegué a tener, creo que la mitad de las presentadoras del país fotografiadas casi sin ropa. Y era chistoso, lo cuento con gracia, porque todos mis amigos se volvían locos, ¿no? Era voy y te cargo las luces, voy y te llevo tal cosa, ¿verdad? Pero siempre lo hice... siempre lo hice... exactamente, ¿no? Pero siempre lo hice con mucho respeto, me fue muy bien, di incluso talleres de semidesnudos y ese tipo de cosas, pero al final las bodas fue lo que se robó mi atención.
profesión, y de ello logré hacer, digamos, ingresos que me permitieran darme el estilo de vida que estaba buscando. Okay. Esa es la realidad, ¿no? Sí, ¿verdad que en las bodas tu parte favorita es cuando estás tomándole fotos al novio? Los preparativos. Sí, los preparativos y ese momento que la novia suele bailar con el papá. Ajá. Porque a mí eso se me hace chiquito el corazón y a veces hasta lloro. Pero los preparativos es lo que más me gusta, porque está la oportunidad de uno poner su arte, su creatividad. Ya lo demás está sucediendo sobre la marcha y a veces uno no lo controla. La parte esa es bien común, crush the dress. El crush the dress. Ajá, ¿Es común o ya? Es poco común. Nunca se logró poner lo suficientemente común acá, lo cual a mí me dio un pesar enorme, porque para mí era más o menos una situación similar. Se vuelven a vestir como el día de la boda, días después de la boda, ya andan relajados, ya se casaron, ya no hay presión y uno puede aprovechar a hacer fotos más divertidas, más relajados. Yo intenté incluir ese concepto muy fuerte acá, pero acá hay mucho tradicionalismo en el sentido de conservar el vestido intacto, que no se vaya. Y cuando escuchaban trash the dress, que es ensuciar el vestido, la mayoría de las mujeres era como, no, mi vestido, no sé qué. No lo logré llevar a lo que a mí me hubiera gustado, y siento que la mayoría de los fotógrafos de los colegas tampoco pudieron. Sí. ¿Y has vivido alguna... algo negativo en la boda, como que no se presente la novia o... No, eso sí nunca me pasó. Sí me pasó en 2 ocasiones, por ejemplo, que se canceló la boda antes de que se diera. ¿Sí? En una de ellas yo lo había presentido y la verdad es que me falló un poquito el tacto, porque cuando casi siempre uno tiene una reunión previa con los novios y se firma contrato y todo lo demás, yo intento usar esa reunión para verdaderamente como que uno ve si hace conexión con ellos y además si ellos verdaderamente están conectados, porque suena muy como a ritual o una cosa así, o muy espiritual, pero a mí me gusta trabajar con gente que se siente bien, ¿sí? De hecho, en algún momento que yo no tenía paquetes preestablecidos, yo lo que hacía es que cuando no me gustaba la pareja y me preguntaban ya el precio, en el momento les cobraba súper caro, ya a manera de que no aceptaran. Porque yo sabía que era una pareja que no quería tener, pero yo aprendí algo comercialmente, y es que no debe ser uno quien da el no. Claro. Entonces, cuando uno pone un techo muy alto en precio, generalmente la otra persona dice no lo pude tener, que no es lo mismo a no quiso trabajar conmigo. Un despido. Ajá, indirecto. Exacto. Un despido indirecto. Pero de ahí no, de ahí darse situaciones así no. Sí me pasó en una boda, por ejemplo, en Santa Lucía, me acuerdo muy bien, que trajeron un padre de Francia para que los casara. Era una boda catecumenal y duró 3 horas la ceremonia, ¿sí? Que las catecumenales suelen durar como alrededor de 2 acá, y la novia se desmayó en plena boda, ¿sí? Y el padre no paró. Siguió la... Sí me pasó también una vez, en honor a la verdad, que después de casados y todo, como a los 3-4 meses me encontré una novia en Pizza Hut, ¿sí? Y me quedó viendo, pero yo la vi que me quedó viendo extraño, ¿sí? Era bien joven ella, yo había hecho muy buena química con ellos cuando hicimos las fotos pre-boda y todo lo demás, y vi que se le comenzaron a salir lágrimas de los ojos y después corrió y me abrazó. Pero no éramos amigos, entonces para mí fue un poquito extraño. Yo igual correspondí, la abracé y después me enseñó la mano así y vi que no tenía el anillo, y era que no había salido bien las cosas. Pero con esto no quiero asustar a la gente, porque en realidad en mi experiencia se los digo que, porque más o menos uno mantiene cierto contacto con las parejas, o por lo menos lo sigue en redes y eso, y según yo, si hiciera una estadística, yo creo que más del 90% de las parejas siempre permanecen juntos. Yo no creo en esa estadística, por ejemplo, de que cada vez hay más divorcios. Yo a veces siento que hay política detrás de eso. ¿Verdad? Sí. De verdad que sí lo creo, o sea... Sí, hay amarillismo, quizás hay un poquito de medios involucrados en eso, intereses de, no sé si organismos o no sé, pero es muy raro, porque yo creo que yo al día de hoy habré hecho alrededor de unas 350 bodas en todo este tiempo, y según yo, más de 300 siguen juntos. Wow. Sí. Hubo un momento que hacías... que ya no lo haces, ¿verdad? Pero hacías 2 bodas en un solo día. Sí, en algún momento cuando comencé la inexperiencia lo lleva a uno a hacer cosas incorrectas, porque para mí eso es incorrecto, pero sí, o sea, y eran matados, eran agitados. No lo recomiendo, para si hay alguien, algún colega que va comenzando que está escuchándonos, no lo recomiendo. Yo llegué a un punto después que decidí una boda por día, así la boda durara 2 horas, porque uno nunca sabe si algo se puede atrasar, y entonces después está uno en una disyuntiva o de no poder llegar al otro lugar. Pueden pasar muchas cosas. Es mejor cobrar bien un evento y no tener que estar en 2 lugares. Algo que estábamos pensando... ¿Cómo fue esa transición
porque hubo un momento que el fotógrafo, el videógrafo no era valorado. Sí. O sea, no era, el fotógrafo. Sí, claro. Ahora es una profesión súper reconocida, es más, son artistas. Y pudiera hacerlo más. A veces la gente no se da el lugar que se pudiera dar, le voy a ser honesto. Nosotros estábamos acostumbrados, creo, culturalmente al fotógrafo del parque, al fotógrafo del fotoestudio que me hacía todo, ¿no? Que me hacía desde las fotos para mi niño al kinder hasta me iba a tomar un par de fotos el día de la boda ahí con él, ¿verdad? Sí. En realidad pasa de darle un sentido más artístico al trabajo. Eso verdaderamente lo creo yo. Nosotros seguimos tendencias, Carlos. Para mí casi todo lo que llega acá siempre viene de México. Sí, entonces cuando allá está rebotando, al ratito va a pegar acá. Es como este tipo de escenarios en los que estamos hoy. Claro. O sea, los podcasts hoy en día en México son un boom. Entonces para mí yo siempre le digo a la gente, como son de generalizar, cuando sucede en Televisa, un par de años después está pasando acá. Sí, entonces, pero yo siento que fue uno esa, y dos, que hubimos ciertas personas, porque yo siempre he pensado que hay muchos colegas en el país mucho mejores que yo en calidad, pero hubimos ciertas personas que nos supimos vender mejor. ¿Sí? Y saberse vender muchas veces es más importante que incluso la calidad del trabajo. ¿Sí? Es como en los restaurantes, si me atendieron bien, a veces no importa que la comida no sea la top, pero yo voy ahí porque me encanta cómo me atienden, ¿no? Entonces le supimos dar valor agregado. Y un día yo tuve un maestro, Iván Castro, que lo quiero mucho, que me dijo, averigua cuánto cobra el más caro y cobra más caro. Y la gente te va a querer más. ¿Por qué? Porque vivimos en... Esto no lo debería estar diciendo yo, pero bueno, como ahora tengo otras cosas que hacer, entonces tal vez ya no me preocupa. Porque acá la gente compra también por moda. Sí. Yo creo que Guni Matamoros en algún momento en bodas habrá sido moda, que no era malo. O sea, yo de verdad aprecio mucho mi trabajo, siento que le he puesto mucho amor y siento que es bueno, pero como lo digo, jamás en la vida diría, uy, yo llegué a estar arriba de todo. No, o sea, hay otros colegas que puedo decir incluso nombres que mis respetos, pero yo aprendí que si yo vendía más caro, la gente iba a querer más. También aprendí que si contesto menos el teléfono, más me buscan. Sí, es decir, a veces parece mentira esto, no debería ser así, pero si usted contesta la primera la cotización, ya no lo quieren. Sí, no, así es. La gente le gusta el que está ocupado, el que es difícil de tener. La gente le gusta, en Honduras, a la gente le gusta mucho presumir de lo pude comprar en tal lado. O aquí la gente se compra un carro que no puede tener para que los demás lo vean en un carro que no puede pagar. Sí, no, el arte de saber cobrar, eso es algo que yo aprendí, que fue alguien que me lo dijo. Y fue el papá de un amigo, Jeffrey Martínez, que él fue mi socio en una empresa que tuvimos, y él nos dijo, no tengan miedo de cobrar, no tengan miedo, porque nosotros queríamos dar cobrar, sí. Les da pena cobrar, y pues para eso se hace una marca, ¿verdad? Que claro. Cuando una marca es reconocida ya es más fácil cobrar. Entonces Guni Matamoros fue una marca reconocida y que claro. Se te abrieron las puertas y será súper fácil, pues, decir. De hecho me pasaba algo curioso. Una de esas veces que yo me fui con precios muy arriba porque no quería cerrar contrato con alguien, más de alguna persona me dijo que sí. Y entonces yo decía, la gente lo quiere pagar. O sea, yo me sorprendía porque yo decía, yo no lo pagaría. O sea, no están bien de la cabeza. Decía yo, la gente está dispuesta a pagarla. O sea, parece mentira. La gente está dispuesta a pagar. Y así me ha pasado con algunas cosas. Y después uno nota, uno a veces anda unos tenis y lo que está pagando uno es marca. Sí, hay que la marca. Entonces hay que atreverse a cobrar bien, ¿sí? Tampoco abusar de la gente ni nada. Yo por eso comencé a crear paquetes bien cobrados. Dejé de cobrar casi nunca lo hice en realidad según era el cliente, pero sí escuchaba cuántas horas iba a ser el evento, dónde iba a ser, si me tenía que trasladar, calcular costos, ¿verdad? Pero sí he tenido colegas, por ejemplo, que dicen según el tigre la pedrada, ¿no? Una cosa así. A mí eso sí nunca me gustó, porque siento que no es justo. Uno debe cobrar según su producto. Y saberlo valorar, y después no importa quién lo pueda pagar, porque a mí me pasaba también personas a veces quizás con no tantos recursos, que son quizás a los que más he querido porque sabía que hacían un esfuerzo por tenerlo a uno. Entonces uno a veces hasta les regalaba un poquito más de tiempo o algo, porque yo sabía que yo era una pieza importante en su evento, ¿no? Que no todo el mundo era así, porque el que lo pagamos muy fácil a veces no lo valora. La primer boda, remontémonos un poquito. la primer boda fue me imagino que la responsabilidad que se ha de sentir de la foto
de la boda, que es tan importante, ¿verdad? La primer boda yo no la quería hacer. Yo nunca, o sea, yo no me metí a las bodas porque quería, siendo muy honesto. Uno de mis mejores amigos en Guatemala, David Granados, que es veterinario, por cierto, se iba a casar, y cuando se iba a casar me dijo que le hiciera las fotos de la boda. Yo en ese momento hacía fotitos por molestar y tomaba fotos así por fregar. Y entonces, y había ido a varios cursos y todo, pero nunca había hecho un evento. Y le dije, no conviene. Mira, le decía yo, mejor contrata a alguien más y le pedís permiso para que yo te pueda hacer algunas fotos, ¿verdad? Y así yo quedaba bien. No, hacer las voces, que no sé qué. Y yo solo tenía una cámara, tenía un flash, tenía una batería para la cámara y tenía una memoria, lo cual en una boda no son los números correctos, ¿verdad? Uno no debe de ir mal preparado. Entonces, en algún momento del evento yo tuve que parar un ratito y poner a cargar la batería, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, yo cometí, digo yo, un error, pero un error positivo, y es que publiqué esas fotos. Y cuando publiqué esas fotos, que yo las veo hoy en día, y obviamente con el trabajo que hago hoy, sí digo, puchica, pobrecito David y su esposa, pero publicarlas, y era el punto que quería llegar, fue lo que abrió las puertas. Porque lo que para mí tal vez no valía tanto la pena, otra gente sí lo miraba, porque digamos, cuando uno es crítico con uno mismo, uno nunca se siente satisfecho. Sí, entonces uno nunca piensa que su trabajo es el mejor. O sea, si uno piensa eso, uno fracasó en la vida, ¿verdad? Sí. Pero yo decía, y comenzó gente a escribirme, mira, no me harías una boda, mira, no me harías no sé qué. Y en eso comencé en la disyuntiva de no sé cuánto cobrar, ¿verdad? Porque creo que todos llegamos a ese punto cuando vendemos servicios. Y entonces hablé con este amigo mío, con Iván, y fue el día que me dijo, averigua cuánto cobra el más caro, y cobra más caro que él. Y yo lo primero que dije, estás loco. O sea, como la gente me va a mandar a volar, no voy a vender nunca, no voy a no sé qué. Y pasé un tiempo ya después, cuando ya había comenzado, porque no comencé aplicando lo que él me dijo, sino que fui haciendo precios, y llegué a un punto en algún momento que no vendía, Carlos. O sea, yo creo que estuve como 3-4 meses que no vendía nada, y me acuerdo que un día casi llorando le dije a mi mamá, es que me está yendo mal. Y me acordé de ese consejo. Y ahí sí lo apliqué. Le dije a una amiga mía, mira, llama a fulano de tal, llama a fulano de tal, llama a fulano de tal, y averiguame cuánto cobran por boda. Y me averiguó, y entonces después le agregué 2,000 pesos arriba de eso, y comencé a vender. Wow. No, qué bonito esa experiencia. Sí. Fue contra la naturaleza lo que uno cree que es correcto. Sí. Y sé que das talleres, ¿verdad? O sea, ¿dabas talleres? Di muchos talleres. De hecho, creo que uno de los éxitos de Guni Matamoros como marca, digamos, fue comenzar a enseñar, fue comenzar a compartir el conocimiento. Gracias a Dios, a mí en Guatemala, yo estudié allá, entonces allá me formé. Me enseñaron eso, a compartir el conocimiento, y la ventaja de eso era la siguiente, que la mayoría de mis alumnos no iban a ser nunca mi competencia, porque no querían ser profesionales, querían ser buenos aficionados. Entonces iban conmigo a cursos para cuando me voy de viaje tomo buenas fotos, para hacerle una foto a una amiga, para hacerle esto y lo otro, pero ellos nunca iban a entrar en el contexto de las bodas. Entonces cuando alguien preguntaba, ¿conoces algún fotógrafo? Como yo le di cursos a un montón de gente, esa gente a quien recomendaba era Guni. Y ese era el éxito. Yo hice en algún momento un grupo en Facebook que yo pensé que iba a llegar como a 200 personas, y llegó como alrededor de 5,000 personas interesadas en aprender fotografía. Y después comencé una empresa que se llamó Fotobús, ¿sí? Que todavía existe en Guatemala. La comenzamos allá con unos amigos, se quedaron ellos allá, yo me la traje acá, y yo comencé a hacer recorridos alrededor del país llevando gente a tomar fotos. Entonces íbamos a Comayagua, íbamos al sur, íbamos a Los Naranjos, y en una de esas, el viaje más exitoso de eso fue cuando conseguí permiso para entrar a las ruinas de Copán de noche. Y yo llevé un grupo de 60 personas, ¿sí? A tomar fotos a las ruinas de Copán de noche, cosa que solo había pasado para la toma de posesión del expresidente Maduro, porque de ahí el permiso para hacer eso solo se lo otorgaban a universidades de afuera por investigación. A mí me tardó como 3 meses de lobby, en antropología e historia, para que me permitieran entrar, pagar una cuota especial y todo lo demás, y lograr eso fue impresionante. O sea, las fotos que existen hoy en día de las ruinas de Copán de noche con movimiento de estrellas y todo eso, yo estoy seguro que el 98% de ellos fue gente que fue al curso, que fue en Fotobús conmigo. ¿Y tenés esas fotos? Sí, hay todavía, yo tengo muy pocas. Eso fue la parte dolorosa de eso, y esto creo que es bueno que lo digamos, porque yo le regalé mi sueño a los demás. A ver, entrar a las ruinas de Copán de noche a hacer fotografía nocturna era mi sueño, ¿sí? Cuando yo llevo un grupo de 60 personas, lo menos que yo pude hacer fue tomar fotos,
porque yo estaba a cargo de todos. Wow. Entonces yo respondía de si algo se perdía en las ruinas, de si esto, lo otro. Entonces yo toda esa noche pasé en organización. Yo asumí un riesgo bien alto porque alquilé un bus Pullman y todo para venderle el servicio a todo mundo. Me encargué de la gestión de los hoteles. O sea, la gente pagaba un fee, iba con todo en ello incluido, excepto ciertas comidas, ¿verdad? Entonces lo que menos pude hacer yo esa noche fue fotos. Y créanme que días después me dolió. Me dolió porque dije, estuvo increíble lo que hice, pero regalé mi sueño. La oportunidad. Porque no he podido volver a entrar. Ok, ¿y eso lo conseguiste en antropología e historia? Antropología e historia y turismo, pero la llave ahí es antropología e historia. Okay. Que si nos están escuchando y quieren darme un día ahí, una noche, me pueden entrar. Que se contacten, ¿verdad? Ajá, que se contacten, estaría bueno. No, que excelente, Uni. La verdad que te felicito porque, o sea, has tenido unas ideas que, no sé, sería bueno que pudieras volver a traer eso a Honduras, ¿verdad? Sí, la verdad es que ahorita dentro de la intención de bajarle a las bodas está también eso. Porque las bodas me llevó a cerrar Fotobús. Porque yo ya no tenía fines de semana. Por ejemplo, yo en el 2019 llegué a hacer 48 bodas. Wow. Y el año tiene 52 fines de semana. O sea, yo no iba ni a compromisos familiares, ni a... Sí, nada. La oportunidad en el mundo de las aves, sé que es el turismo que más representa económicamente. Claro. He hecho poco. Mi hermano estuvo en algún momento involucrado en eso. Mi hermano Leo, también él comenzó haciendo fotografía casi al mismo tiempo que yo. No se metió al final tanto al rollo como yo, pero sí estuvo en eso y logró muy buenas fotografías y todo lo demás. Lo que pasa es que también llegar a un nivel de exposición bueno en ese campo es difícil. Sí. Sobre todo acá. Sí. Pero tenemos una variedad de aves. Estamos en el lugar correcto. Sin lugar a dudas que sí. En el sentido de poder producir contenido, sí. Si no me equivoco, hay 10,000 y pico de en algún momento, por ejemplo, estuvimos, con la marimba, ¿sí? Que yo pertenecí igual al grupo de la marimba, haciendo ese tipo de turismo en la parte del lago de Yohoa, cuando hicimos el recorrido de la joya de los lagos, que son los diferentes destinos del lago de Yohoa, sobre todo en la parte donde está el cajón. Sí. Ahí hay un avistamiento de aves, pero de locos, o sea... Contanos un poquito más de eso que se me había ido por alto. La marimba. Era vos, Fernando... La marimba lo comenzamos 4 personas. La marimba lo comenzó María José Martínez, de Del Timbo al Tambo. Lo comenzó Fernando Carías, de Honduras is Great, que es todo un personaje, Fernando. Lo comenzó Richie Avedravo, representando Radio House. ¿Sí? Y lo comenzó este servidor. A los días de eso se involucró con nosotros también Ana Muñoz, en el momento que estaba en TN5, ¿sí? Y ese fue el grupo inicial de la marimba. Con eso recorrimos casi alrededor de 2 años. Después de eso se sumó Renata Espinal, de Vox FM, y también se sumó David Cuellar, ¿sí? Rosa Alvarado. Rosa Alvarado iba siempre por parte de Radio House. Cuando no podía ir Richie, iba Rosa. Okay. Sí, entonces era por ahí. En algún momento Renata solo era como invitada, pero después la involucramos en el grupo. Fue muy interesante. Creo que logramos hacer turismo digital en el país como nunca antes se había hecho. Logramos generar un contenido que hasta el día de hoy sigue vigente. Sí. Nosotros hacíamos acuerdos con Secretaría de Turismo, con los destinos. Entonces la idea no era cobrarle a nadie, en el sentido de que el destino no nos pagaba, solo nos daba las facilidades. Sí. Nosotros, cada quien ponía su expertise, ¿verdad? Yo, por ejemplo, hacía la fotografía, David hacía el video, María José hacía contenido, Fernando con Honduras is Great, que fue la página de Facebook, no sé si todavía lo es, pero creo que lo ha de ser más fuerte en Honduras de este tipo de contenido. Sí. Cada quien hacía su parte y nosotros sí cobrábamos, pero cobrábamos a las marcas que nos patrocinaban, ¿sí? Como una marca de agua, una marca de telefonía, una marca de eso. Entonces esos eran los pagos que nosotros recibíamos, pero no hacíamos que el destino incurriera, ¿verdad?, en gastar en ese tipo de publicidad. Y la ventaja del contenido digital es que se puede reutilizar. Sí. Entonces ahí nosotros se puede reciclar. Entonces nosotros le dejamos una cantidad de contenido a los destinos también sumamente importante. De hecho, yo a partir de ahí fue que hice muy buena relación con la gente de Santa Rosa de Copán, que es mi lugar favorito en Honduras. O sea, y después cada uno de nosotros por aparte se quedó trabajando proyectos con los destinos. Y no han tenido acercamiento otra vez porque en realidad en realidad ha cambiado todo un poco. Richie ya no estaba involucrado en lo mismo que estaba involucrado, por ejemplo, en Radio House, sino que pasó a Grupo América y otras cositas. María José es mamá.
¿sí? Hoy en día Fernando creo que en este momento ha estado algunos meses viviendo en Estados Unidos. Entonces ha sido muy difícil. Lo hemos platicado en algún momento de volver a comenzar algo así. Y ha sido difícil. Yo por eso ahora me estoy inclinando a este proyecto con Jeremías, que igual le mando un saludo a Jeremías Argueta, que Jeremías comenzó fue de mis primeros alumnos de fotografía y hoy en día es mejor que yo. Y se vende mejor que yo y hace cosas... O sea, realmente ahí se cumple de que el alumno supera al maestro. Ese tipo vuela, ¿sí? Es increíble. A él lo han llamado, por ejemplo, de Perú para ir a fotografiar café. Qué increíble. Jeremías en Marcala, ¿verdad? Jeremías en Marcala, sí. Y parece embajador de Marcala también. Entonces es bien rico ir a Marcala a visitarlo porque todo el mundo lo conoce. Entonces todo el mundo te invita a un café y es bien alegre, sí. Ese es un proyecto que tiene un proyecto. Sí, tenemos un proyecto de arrancar un podcast. Sí, todavía estamos definiendo. Tenemos 3 nombres ahí sobre la mesa. Ya hemos comprado algo de equipo. Pero nosotros lo que queremos hacer es visitar diferentes destinos en el país o ir a buscar a las personas con las que queremos conversar en sus lugares de trabajo, en los lugares donde destacan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si algún momento invitáramos, digamos, a un médico, que a mí me gusta mucho ese tema, la idea sería ir al hospital o si pudiéramos armar el set en un quirófano, por ejemplo, lo haríamos. Qué increíble. Sí, eso va a ser. Y la expertise, ¿verdad? De que con el café, o sea, cafetaleros. Sí, entonces vamos a arrancar por las áreas, digamos, que cada uno de nosotros conoce y que tienen los contactos y todo lo demás. Pero la idea es, no sé, quizás algún día tener en podcast a un expresidente o a la presidenta sin ver colores, ¿verdad? Sí. Sin ver nada de eso. O tener no sé, a uno de los futbolistas que tanto gusto nos han dado en el país en algún momento histórico, o a alguien que haya participado en un acuerdo muy importante a nivel, no sé, o sea, tenemos científicos destacados, o estas personas que hoy en día destacan de parte de Honduras en la NASA. Yo no sé a dónde vamos a llegar, pero vamos a arrancar. Bueno, Honduras is great, a cada rato menciona, ¿verdad? Ajá, exactamente. Ahí puedes sacar bastante información. Exacto. Entonces la idea es hacer eso, y pues hoy en día a mí me toca jugar un poquito diferente con mi tiempo porque ya no tengo tanto tiempo libre. No, te lo agradecemos, ¿verdad? Sí, encantado. Ya para ir finalizando, tenemos ciertas cositas que cumplir todavía. No hay problema. Te felicito por tu proyecto de Pet Plaza con tu hermano, que son la clínica veterinaria más grande del país. Gracias. Y tu fotografía, las bodas, increíble, Uni, la verdad que... Fíjate, perdón que lo interrumpa brevemente en eso, algo sobre mi hermano, porque la verdad es que el crédito de Pet Plaza es de mi hermano. La mayoría de la gente no lo sabe, y yo creo que en un podcast de esto va a quedar muy bueno decirlo. Hubo un tiempo que yo trabajaba en otras cosas y mi hermano no tenía suficientes recursos para alquilar donde vivir, y mi hermano vivía en el suelo de la clínica, en una colchoneta. Y yo me acuerdo que yo pasaba como tipo 10, 11 de la noche toda la vida, compraba cena y cenábamos los dos en el suelo de la clínica viendo tele, ¿sí? Y pasó así mucho tiempo hasta que se pudo costear un lugar. Cuando yo regresé de Guatemala, yo dormí 2 años en una colchoneta en el suelo. Wow. Y esto se lo digo porque, claro, yo podía quizás sí comprarme una cama así, pero era dejar de invertir en equipo, dejar de tener esto, dejar de poder hacer el viaje que ocupaba para generar el contenido. Claro. Y esto se los platico nada más para cerrar porque nos encanta ver el resultado, sí, pero no reconocemos el camino. Y créanme que yo a veces veo ese proyecto y claro, me encanta ser parte de ello, pero yo sé lo que le costó, porque yo pasaba por la calle y se miraba en la ventana y él estaba acostado en el suelo. No, pero fuiste un gran apoyo, pues. No, sin lugar a dudas, pero siempre me gusta recordar eso, porque a la gente le encanta, la gente es fanática de los resultados, no es fanática del proceso, y el proceso es lo bonito de la vida. Increíble. A veces ni llegar es importante. Claro. Si uno sabe disfrutar el proceso, al final llegar o no pasa nada. Y fíjense que detrás de ese proyecto, con eso cierro, la intención es que se convierta en la Facultad de Medicina Veterinaria del país. Wow. Entonces por eso es que nos desvelamos tanto. No, sí, para ir para es un gran proyecto. Sí. Puede ser algo grande y ya lo es, pues. Sí, gracias a Dios sí. Y para que sigas con tus sueños de viajes, te tengo una sorpresita. Uy. Sé que te puede gustar. Vamos a ver. Uy, qué lujo. Una tienda de campaña que con mucho cariño te la damos. Sí, qué linda. Fíjense que hubo un tiempo cuando yo tenía mi primer carro, que era un Turismito, y yo salía a hacer fotos, yo andaba siempre una en el baúl.
Y cuando vendí el carro, se fue en el baúl. Se fue. Sí, así que más que agradecido, muchas gracias. No, es... La verdad que sí. Ahí le voy a mandar foto. Vaya pues, por favor. Prontito, prontito. Y acá Gracias, está, mira gracias. esto también, que a ver si nos hace... Ah, sí, esa sí he visto, porque yo ya he escuchado un par de episodios de... ¿Verdad? Sí, entonces vamos a meterle la firma. Vamos a ver. Ahí. Que yo tengo letra fea, no juzguen, pero... No, está bien, está bien. Hoy estamos en 20... Hoy es 30. 30, ¿verdad? Sí, cabal. Vamos a ver. Ya cerramos mayo. Ya, mañana. Tenemos 31 este mes. Y se nos viene la mitad del año. Cabal, qué rápido. Sí, hombre. Pero... Y una carita feliz. Y eso. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, de verdad. Encantado. Gracias, Encantado que sí. Y bueno, espero que vengan buenos invitados para estar escuchando. No, ahí vamos a estar. Gracias. Sí, vengan, vale la pena, está muy bonito. Hasta luego. Vemos.